Muchas gracias por estar acá y ojalá que estén pues bien, en buenas condiciones y no tan desesperados. Recuerden que el primer año del confinamiento es el más difícil, pero ya después parece que es un poco más llevadero. Vamos a hablar de la norma que se liberó el año pasado, la norma ISO 56000. Sobre, bueno, es una familia de normas, vamos a verlo con detalle. ¿Qué es ISO 56000? Promete ser una gran herramienta para las empresas y precisamente nos habla de costumbre de innovación. Nos habla de cómo hacer de la innovación no solamente un evento, sino una serie de eventos controlados por nosotros, por el grupo directivo, intencionados para hacer organizaciones pues, que se caracterizan por tener una innovación frecuente. Siempre hay ejemplos en los libros de texto como Apple, como Elon Musk con sus diferentes compañías, pero también hay ejemplos nacionales de empresas que continuamente están innovando y desde empresas pequeñas hasta empresas medianas y grandes. Telas Carolina, he mencionado varias veces, ganadora del Premio Nacional de Tecnología e Innovación. Y bueno, varias empresas, ahorita se me fueron más ejemplos, pero empresas pequeñas, medianas, como no, Bernie Labs, no sé qué ha pasado con el buen Jorge Bernie, y varias empresas que se enfocan en la innovación. Me presento, soy Guillermo Granados, soy miembro del Comité Técnico Internacional para el diseño de la familia de normas. Tengo el gusto, es una parte apasionante. No solamente me sé la norma, sino participé en la formación y sigo participando. La siguiente semana tenemos una sesión de trabajo que iba a ser en París, pero pues ahora vamos a poner el fondo de París atrás para que parezca que estamos ahí. Y va a ser virtual, naturalmente. Y seguiremos, ahora les platico con qué normas y cómo funciona. También he desarrollado con mi equipo de trabajo la perspectiva de capacidades de las organizaciones, que nos enseña, entre otras cosas, que no hay que ser tan rígidos cuando hablamos de procesos para pensar que son manuales de instrucciones, sino que son un conjunto de finalidades, no de actividades. Esto nos va a ayudar mucho para poder entender el rol de una norma como una herramienta de apoyo. Y bueno, hice mi doctorado hace ya más de 10 años y parte de la tesis doctoral fue el inicio de esta perspectiva de capacidades. Y hace mucho tiempo comencé con lo que eran los estudios de administración de la tecnología, que posteriormente, en los últimos 20 años, se ha aplicado en el Premio Nacional de Tecnología e Innovación. Y me gusta mencionar esto porque tecnología, entendiéndolo desde el concepto, el significado etimológico de la palabra, que es la logía, el estudio sistematizado de la técnica, la forma de hacer las cosas. Es una casualidad que parezca que las computadoras se llaman tecnología también, pero justamente en el Premio Nacional de Tecnología y la innovación se trata de un cambio en la tecnología de las empresas. Estoy al frente de Business Performance Institute y el objetivo de nosotros en todas las formas es lograr que tu empresa genere innovación en todas sus áreas, porque innovación no son solamente hackatones, no son solamente ideas revolucionarias, no son solamente desarrollo de nuevos productos, no es solamente digitalización. Innovación es cambiar todas las áreas de mi empresa, naturalmente con orden y con planeación, pero
sí me interesa que veamos esta sección de innovación como una parte complementaria. Sí, sí me falta el botoncito. Todavía no Eduardo Ábalos estaba ahí hablando. Muy bien, Lalo, bienvenido. ¿Cómo hacemos la innovación? La innovación, pues, la hacemos como una disciplina, como una capacidad de reinventarse continuamente en organizaciones pequeñas, medianas y corporativas. Aquí es interesante, la aplicación de capacidades precisamente nos enseña que en esencia los negocios tienen el mismo fundamento, y no solamente los negocios, sino las organizaciones gubernamentales. Y cada negocio, cada organización va a tener diferentes formas de innovar, una forma muy propia. No es lo mismo innovación para el doctor Simi que para Pfizer. No es lo mismo innovación en la Secretaría de Desarrollo de SEDATU que en Cedesol. No es lo mismo innovación en Coca-Cola que en la tiendita de la esquina. Sin embargo, por el puro hecho de que una organización tiene una forma repetitiva de hacer las cosas, está sujeta a innovación. Y eso es lo que quiero que nos llevemos. Y la innovación no es solamente el mundo de Elon Musk y de Apple. Innovación es para todos nosotros. Nosotros en particular metemos estos desarrollos, la perspectiva de capacidades. ISO 56000 es un documento que está público, hay que comprarlo, bueno, pues ya es cuestión de ISO, a eso se dedican. Y la cuestión es innovación rentable, crear valor. En el año, bueno, en el sexenio pasado, hubo muchos esfuerzos muy buenos, maravillosos hacia generar innovación. Y generaron muy buenas prácticas, pero también generaron una incomprensión de la innovación. A veces pensábamos que innovación era obtener fondos de gobierno. Y bueno, pues esa es una tergiversación de innovación. No, la innovación es rentable y la innovación es hacer mejor lo que estamos hechos para hacer, lo que estamos destinados a hacer, ya sea una labor social a través del gobierno, una labor social a través de empresas del tercer sector o una labor económica. Innovación es hacer las cosas mejor y tiene que sonar en la caja registradora. ¿Y por qué lo hacemos? Porque hace 20 años que fundamos el Premio Nacional de Tecnología e Innovación, tuvimos un sueño que es hacer mejores organizaciones y al paso, pues nos sentimos gustosos de pertenecer a este grupo y seguimos con el sueño desde nuestras trincheras. Y la idea es convertirnos en una organización de clase mundial. Y para ello vamos a utilizar la norma ISO 56000 como una parte del conocimiento que requerimos para lograrlo. Esta es parte de la agenda. Lo siguiente es, ¿no nos suena contradictorio normar la innovación? O sea, por un lado, innovación es pensar fuera de la caja, y por el otro estamos diciendo que se tiene que normar o normalizar. Bueno, no se pierdan los siguientes minutos. 90 minutos, una cosa así, acabaremos antes de las 7 de la tarde. ¿Cómo me puedo beneficiar de que exista una norma de la innovación? ¿Y de qué se tratan estas conversaciones? Bueno, paso número 1. No hay tal cosa como una norma ISO 56000. Tampoco hay tal cosa como una norma ISO 9000. Es una familia de normas. La familia de normas, hay un grupo de personas que somos propuestos por los gobiernos del mundo, en mi caso, por la Dirección General de Normas y el Instituto Mexicano IMNC, Normalización y Calidad, y cada institución de los países miembros
postula a la gente que considera que va a hacer una aportación significativa a un grupo de trabajo. Este grupo de trabajo nos reunimos presencialmente en diferentes países cuando es posible y después en los comités espejos, en cada país se rebotan las ideas, se hacen votaciones y es un proceso largo, pero que deja mucho conocimiento de gente de diferentes partes del mundo, culturas, de todas formas de gobierno. Pues hay gente de China, de Japón, de Canadá, de Estados Unidos, de Francia, de Suecia, etcétera, de Sudáfrica. Entonces, pues hay de todo y es una guía para las organizaciones para evolucionar constantemente. Vamos a hablar de normas del tipo management, del tipo administrativo. Hay tratados de normalización que cubren normas prescriptivas, las que prescriben, como el caso de una norma para un negocio de franquicia. No es lo mismo una norma de McDonald's que una norma para cualquier organización en cualquier país, de cualquier sector, en cualquier finalidad. La segunda, esta es no prescriptiva porque no te puede prescribir cosas en particular. La norma de una franquicia como McDonald's es prescriptiva porque te dice cómo tienes que calentar la carne, cuánto la tienes que calentar, cuántas veces la tienes que voltear y una serie prescriptiva. Bueno, la familia 56.000 ha sido desarrollada por el Comité Técnico Internacional. No sé si es mi... No es mi... Es que hay una rayita ahí que se ve. Bueno, no molesta. Y esto también tiene pues muchos enlaces con la organización de la OECD para tener un entendimiento común, y para la Organización para la Propiedad Intelectual Mundial y la Organización Internacional de Comercio. Prefiero usar los términos en español en lo posible. La familia ISO 56000 actualmente está como vocabulario y fundamentos. Es un estándar de comunicación parecido al que publica la OECD, el Manual de Oslo. Solamente que el Manual de Oslo está enfocado a una perspectiva macro y una perspectiva micro. Ve tanto organizaciones como países. ISO 56000, que me parece que ya es 56001 para respetar la nomenclatura de las familias. Nos habla de los términos que se utilizan. Son ciencias sociales, los términos evolucionan. Bueno, pues eso va a suceder siempre, pero pues cada 5 años se hace una revisión de principios rectores y vocabulario. La ISO 56002, que es la que se publica el año pasado, nos habla de sistemas de administración, como un sistema de administración de la innovación. Pertenece a normas del tipo de management, del tipo de administración, como ISO 9000 para sistemas de calidad, como ISO 27000, como ISO 33000 para sistemas de riesgos y sistemas de continuidad. Estos management system, vamos a ver adelante que hay una norma de normas, entonces tienen la misma forma todas estas management system normas. Al lado de esta está una que es para alianzas, otra que es para auditorías que ya han sido liberadas. Actualmente estamos en desarrollo. Esta es preciosa, la 56005, que por acá tengo un tema con la traducción, entonces esa es la discusión que tendremos. Habla de que es propiedad intelectual
pero en realidad es acervo intelectual, porque no necesitamos ser dueños de activos para administrarlos. Podemos administrar activos comunes y darles una buena administración para nuestra competitividad. Como vemos, todo esto está relacionado a innovación. Entonces, sí, claro, la propiedad intelectual o el acervo intelectual tiene mucho que ver con innovación. El siguiente es inteligencia estratégica. El siguiente es administración de ideas. Y otra en la que estoy muy involucrado es en medición. Y aquí también es fantástico la medición, al poder platicar con la gente. Recién esta semana tuvimos una reunión. Me doy cuenta que estamos tan perdidos en México como en muchas partes del mundo. Y pensamos que medición es un conjunto de indicadores en lugar de un sistema de expresión. Espero tener la oportunidad de platicarles en breve de esta parte de medición. Nosotros nos vamos a concentrar en 56002. Aquí nada más. Es la parte que es 56000. Es una familia de normas, entre las cuales destaca la norma de sistemas de administración de la innovación, que es la 56002. ¿Vamos bien hasta aquí? Me pueden poner en el chat cualquier duda, cualquier cosa. Ahí vemos a Claudia Castañón, anfitrión Servigroup, a Aaron Peña y Mauricio. Todo bien, gracias Roberto. La primera pregunta es, ¿se puede normar la innovación? O sea, ¿tiene sentido hablar de estandarizar? ¿Qué es el término correcto? Ya me han corregido, no es estandarizar, es normar. Bueno, pues se puede regularizar, estandarizar, normalizar la innovación. ¿Tiene sentido? Bueno, aquí lo que conviene es aclarar dos mitos. Son muy importantes. Primero, la innovación es igual a creatividad. Falso. La innovación involucra una labor creativa, pero la labor creativa es una parte de la innovación. Si no, hay por ahí, pues luego organizamos fiestas organizacionales, nos ponemos a bailar, a gritar, una peluca, gritamos, todos partimos puertas y salimos con una idea fantástica de lanzar un cohete a la luna. Muy bien, es importante, es un buen detonador, pero eso no es innovación, porque apenas es la idea. De ahí todavía falta llevarlo a una ejecución y eso implica disciplina, eso implica administración de proyectos, eso implica inversión de recursos. Me gusta hacer la analogía, que es como cuando vamos a una plática motivacional, un hackathon. Vamos a una plática motivacional y salimos pues rompiendo puertas, salimos creyendo de nuevo en la vida y después de una semana pues observamos que todo sigue igual, que sigo igual de gordo, que no he hecho nada de ejercicio, pues pasó un evento motivacional, pero no lo supe mantener. No estoy diciendo que sean malos, son buenos, pero no es lo único que compone la innovación. Entonces, muy importante, acá hay una frase, no estoy seguro, si alguien me puede confirmar, si sí la dijo Albert Einstein, innovación es 1% inspiración y 99% transpiración. O sea, que hay que invertirle tiempo, hay que invertirle proyecto, hay que ser disciplinado. Una buena idea no tiene valor si no es materializada en elementos valiosos. Entre esos elementos valiosos vamos a mencionar a lo largo de esta plática un activo intelectual. O sea, yo puedo tener una idea de hacer una aplicación, el Uber de las tortillas. Ok, ¿cuáles son los elementos valiosos? Pues tengo que materializarlo en una aplicación que enlace a los tortilleros y a la gente que demanda tortillas. Si no, pues no hay innovación. Y no solamente eso, tengo que hacer además un proyecto o los elementos suficientes para ofrecer una solución operante, es decir, poder abrir mi ventana, poner mi puesto de limonada y decir,
vendo el lugar de las tortillas. Como decir que tengo que ponerle precios, toda una solución comercial. Y después tengo que tener otro elemento valioso, que es que la gente en realidad le interese el Uber de las tortillas, porque pues si no, no va a servir, la gran idea no va a funcionar. Y después tengo que encontrar un modelo que haya capitalizado y que sea financieramente exitoso. Entonces, la innovación no es solamente creatividad, es un camino largo a partir de la creatividad. Segundo mito. Una norma es sinónimo de rigidez. Falso. Falso. Y esto es lo que les comentaba, que tiene que ver con una falsa concepción mecanicista de los procesos que tenemos. Nos imaginamos que un proceso es hacer exactamente lo mismo todas las veces. Un ejemplo es, yo me baño todos los días. Y entonces realizo un evento que es bañarse. Ese evento tiene una serie de pasos. ¿Hasta qué punto los pasos tienen flexibilidad? Tuve que haber movido la mano exactamente en la misma dirección para que existiera el acto de bañarse. Tuve que haberme bañado en el mismo orden exactamente. Tuve que haber usado el mismo jabón para decir que me bañé. Igual, podemos hablar de un proceso de validación de crédito para una organización. Antes de pensar en un proceso, yo tengo que pensar en ese nivel de flexibilidad. ¿Qué es lo que pretende hacer el proceso? ¿Qué es lo que busca? Pues busca que esté limpio. Pues busca validar el crédito. Entonces, en función de eso, voy determinando las finalidades parciales, no las actividades. Bueno, ISO 9000 no contribuyó mucho a eso y de pronto pensamos que una norma es rígido completamente. No, una norma es una ayuda, una norma es un apoyo, no es una cadena, no es una condena que hay que cumplir para poder lograr algo. Claro, hay procesos que sí requieren un nivel fino de apego a las actividades, pero la gran mayoría en la organización vale la pena saber hasta dónde concebir el proceso. Lo mismo va a pasar con la norma. La norma 9,000, 14,000, 27,000, 56,000 nos va a decir, por ejemplo, nos dice la norma 56,000 en un punto, 8.2.2. Una empresa debe de decidir cuál será su enfoque para concebir un proyecto de innovación. Eso no es rigidez, eso es una guía, eso nada más te está diciendo, oye, tienes que tener esto formalizado. Bueno, pero si tú quieres usar el método que viste en la conversación con BPI, pues lo puedes usar, pero si quieres usar el otro método que encontraste, lo puedes usar. Es una guía, no es una condena. Entonces, con esto ya tenemos un poco que la norma nos va a guiar y nos va a orientar, pero no, la norma nunca te va a quitar la labor de pensar. Si tú no piensas cómo estás aplicando la norma, si no piensas que la norma es tu ayuda y no tú estás para la norma, no sé con qué lógica se piensa eso, la norma es una gran ayuda. Entonces, la norma está hecha para trabajar para la organización. Si tú estás trabajando para una norma, de entrada para las máquinas, algo estás haciendo mal. Entonces, bueno, esa es la primera. Sí se puede normalizar, se puede guiar, se puede sintetizar ese conocimiento de los expertos que se están ahí, elucubrando sobre la innovación. No solamente elucubrando, sino la gran mayoría de los expertos, lo digo de primera mano el conocimiento, somos personas que
algunos consultan, hay gente de gobierno, hay gente de dependencias, hay gente, algunos de corporativos, hay gente de todas las naturalezas, hay académicos también. Entonces, es un zoológico muy nutrido y muy divertido de ser parte de ahí. ¿Cómo me puedo beneficiar de la normalización de la innovación? O sea, y eso para mí, eso a mí ¿de qué me sirve? Bueno, primero lo que les comentaba, ¿qué es una norma administrativa? O un estándar de administración, de management. Las normas, incluso las de ISO, normalizan o estandarizan parámetros de un objeto de análisis. Así nos encontramos, por ejemplo, que este dispositivo, este aire comprimido, tiene que estar normado, porque si tiene demasiada presión puede ser un peligro, si tiene muy poca presión no va a salir, tiene que estar normado para la seguridad. Bueno, todo lo que tenemos a nuestro alrededor está normado, en particular, bueno, no sé si todo, pero gran parte está normado. Pero cuando hablamos de management estándar, de una norma administrativa, ya quitamos todo ese universo y hablamos de actividades. Una norma guía la forma de las actividades de la organización. ¿Cómo la guía? Pues vamos a hablar de que tiene que haber protocolos, actividades, reglas. Te va dando sugerencia de cómo deben ser las actividades. Aquí es donde entra la parte de tecnología. Las actividades se hacen con cierta técnica. Todo el mundo que hacemos actividades, bañarnos, correr, hacer una propuesta, elaborar un diagnóstico clínico, el que quieran. Todos los que hacemos actividades repetitivas tenemos una técnica para hacerla. Hasta hacer un huevo estrellado tienes una técnica. Rompes el huevo en el sartén, o rompes el huevo en la taza, o pones el aceite a calentar primero, lo pones a hacer después. En la cocina también las personas que cocinan están llenos de técnica, que si pones el ajo antes, que si lo pones después, que se quema, que no se quema. Y ellos van guiando la forma de las actividades. Bueno, esta guía de la técnica, o la forma de las actividades, es una norma administrativa. Todas las de management. Hay otras normas que norman dispositivos electrónicos, que norman teléfonos, que norman muchas cosas. Bueno, nosotros solamente vamos a hablar de normas de management de actividades. Entonces, imagínense quién pudiera pagar. Actualmente somos 45 miembros participantes del TC, Technical Committee 279, 18 miembros observantes, cada quien con sus propias filias y fobias y experiencia. Entonces, pues bueno, estas jornadas, que no son solamente durante las 2 sesiones que se hacen al año, sino a lo largo se van haciendo reuniones virtuales, votaciones, etcétera. Es un compendio de conocimiento invaluable. Bueno, ya vimos lo que es una norma del tipo management, del tipo ISO, International Standardization Organization, que no es una norma. Bueno, la norma no es un traje a la medida. Y eso es algo que sí me gustaría enfatizar mucho. A veces pensamos que una norma va a ser la solución de mis problemas. Voy a poner ISO 9000 y todos mis problemas se van a solucionar. Y bueno, reflexionémoslo de fondo. O sea, ¿qué nos hace suponer esa idea? ¿Qué nos hace suponer que una norma que ha sido diseñada para cualquier organización, de cualquier tamaño, en cualquier país, que sea social o que sea de gobierno o que sea privada, va a ser un traje a mi medida? No esperemos encontrar una labor de consultoría ni la solución a los problemas de innovación. Eso no es una norma.
La norma no tiene una ruta de adopción de las prácticas recomendadas, simple y sencillamente porque no puede tener una ruta de adopción. Y aquí es donde hay que tener mucho cuidado. Imaginémonos los que seamos jovencitos y vimos la película de Rocky, que observamos y el ejemplo de los grandes expertos, vimos que Rocky tiene una serie de prácticas para mantenerse y ser un gran deportista. Entrena 3 horas diarias, se come licuados con 8 huevos, corre 10 kilómetros diarios y hace muchas prácticas, ¿no? Y si yo no tengo una ruta de adopción, pues corro el riesgo de adoptar esas prácticas sin ton ni son. Y entonces decir, para ser un gran deportista, lo mejor es que me coma un licuado de 8 huevos, porque pues es lo primero que puedo hacer. Y pues craso error, así no voy a ser deportista, voy a ser un gordo fenomenal, porque no, la actividad que estoy adoptando, la práctica que estoy adoptando, no está contextualizada en una ruta de adopción. Entonces, mucho ojo. Si compramos la norma y de pronto, pues quiero adoptar todo, hay que contextualizarla en una ruta de adopción. Por obvias razones, no podemos dar la norma en estas conversaciones por derechos de autor, pero es una interpretación lo que necesitamos. Sería, necesito la norma, bueno, necesito la administración de la innovación. Bueno, a todos los que estamos acá, pues creo que sería muy optimista pensar que vamos a regresar a donde estábamos antes de salir. Todos quisiéramos, bueno, yo creo que muchos quisiéramos regresar exactamente a lo que estábamos, pero pues no, pesa un poco decir que no va a ser así. Ni la situación política, ni la económica, ni el entorno global van a ser el mismo. No es una cuestión de México, sino es internacional. Entonces, la mala noticia, la buena noticia es que nos fuerza a reinventarnos. La mala noticia es que una vez no va a ser suficiente. La innovación será la distinción de las empresas que sobreviven. Y aquí es donde me han platicado, pues, mis amigos, mis colegas que, pues, de pasar de planear una vez cada 6 meses, ahora están planeando una vez a la semana. Necesitamos procesos ágiles, necesitamos reinventarnos y, pues sí, el que no aprenda eso le va a costar mucho trabajo sobrevivir. Muy bien, vamos a concluir esta parte, no la conversación. ¿Qué es la norma? Es un compendio invaluable de conocimiento, pero pues es como si tuviera ingredientes muy finos para hacer un platillo delicioso. Hay que trabajarlos, hay que entenderlos, hay que cocinarlos para preparar el mejor platillo que yo necesito. Y esto, ¿cómo es esta preparación? Es entender a la organización. Nuevamente, en el ejemplo de Rocky, del deportista. Si yo voy con un entrenador el 1 de enero y le digo que quiero ponerme como Rocky, lo primero que tiene que hacer un entrenador es, ok, déjame ver tu condición actual. Déjame ver qué sabes hacer, cómo lo haces, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus capacidades y te voy a hacer un plan de entrenamiento para, pues, que logres ser como Rocky. Tal vez no se haga en 15 días como lo quieres, tal vez sea en unos años, pero si tú quieres, podemos hacer que seas como Rocky. Entonces, una norma nos lleva para allá. Y lo que en el mismo plan del ejercicio, yo puedo bajar del internet 10,000 planes de entrenamiento, 10,000 videos, 10,000 rutinas de ejercicio, pero si yo no sé aplicarla, me voy a hacer más daño que bien. Entonces yo puedo conseguir pirata la norma 56,000 o puedo comprarla y puedo leer todos los libros motivacionales de Steve Jobs, de Elon Musk,
Y si no soy capaz de entender mi contexto, mis formas de innovación, mis fortalezas y diseñar una trayectoria, me puedo lastimar más que llevar. Jorge nos pregunta, ¿qué tanto influye la idiosincrasia en en los aspectos o los aspectos culturales en la implementación? Muchísimo, muchísimo, Jorge, como en, ahora sí que si llevando, gracias Esteban List, perdón, me desvié una sola neurona. Sí, justamente cuando lo estaba leyendo estaba pensando que es más hacia Tomás Alva Edison, que después la frase de 1% de inspiración, 99% de transpiración, que después Nikola Tesla se burló de él porque dijo que hizo las cosas de la manera más difícil del mundo. No llevó un método para probar. Esa es una excelente referencia para un método de innovación. Tomás Alva Edison hizo innovación. Nikola Tesla hizo administración de la innovación. Aprendió a innovar más rápido. Regresando a la pregunta de Jorge, ¿qué tanto influye la idiosincrasia o los aspectos culturales en la implementación? Muchísimo, completamente. Cada empresa es diferente. ¿Se nota algo entre un chino, un francés y nosotros los mexicanos? Sí, pues hay muchos chistes, como no es cierto, ya en serio. Sí, aunque fíjate que como tenemos muchas cosas diferentes, también tenemos muchas cosas en común. También tenemos resistencia al cambio. También es un problema mover a comunidades, cambiarles las creencias. Hay diferentes motivadores. No, mentiría que lo pudiera hablar como especialista, pero meramente con la apreciación. Sí tenemos problemas y muchos de ellos parecidos. No que sean en países como Singapur, de primer mundo, quiere decir que todos los trabajadores son excelentes y de primer mundo. No, sí hay, cada país tiene su idiosincrasia y es parte de lo que hay que entender. Muy bien, gracias por la pregunta, Jorge. Muy bien, se me fue el avión. ¿De qué se tratan estas conversaciones? Pues de guiar a las organizaciones a identificarse con sus capacidades de innovación. Aquí debe decir con sus capacidades de innovación. Estas conversaciones no son para difundir la norma, o sea, sí son para difundirla como instrumento de ayuda, pero no para difundir la norma per se. Su contenido es propiedad de la International Organization for Standardization y se puede comprar en su sitio o en su representación nacional. Ahí está el comercial para que no digan que no. En el caso de México es el IMNC el que la vende. ¿Cómo sistematizar la innovación? Paso número 1. ¿Qué es innovación en mi empresa? No podemos sistematizar lo que no conocemos. No podemos. Voy a dejar tu comentario, Jorge, aquí, la resistencia al cambio, en el chat, que es precisamente una contestación a Javier. Javier, puedes leer el chat, todo el mundo lo puede leer. Aquí nos está ayudando Jorge a contestar. Muchas gracias. La resistencia al cambio no es igual en una sociedad obediente como la francesa y no se diga la mexicana. Pero paso número 1, regresando, entendiendo qué es innovación en la empresa. Eso hemos visto en las charlas anteriores. Vamos a hacer una recapitulación de qué es innovación en mi empresa. Ya que entendí qué es innovación en mi empresa, tengo que entender cómo se hace la innovación. En grosso modo, ahorita a nivel de agenda. Innovación en mi empresa es cambiar la forma de hacer las cosas, como dijimos antes. ¿Y cómo lo cambio? ¿Cómo cambio mi rutina? Con un proyecto de implantación de la innovación. Es decir, cómo de repente no hago ejercicio y ya en un año soy capaz de correr un maratón. Pues con un proyecto de entrenamiento, con un mapa de ruta, con un monitoreo de ver cómo estoy respondiendo, si me lastimo, si no me lastimo, y todo eso conforma un proyecto hasta que soy maratonista. Bueno, eso es un proyecto y tiene, para poderlo sistematizar,
que sistematizar, algunos deben de intuir que es hacerlo muchas veces, pues tengo que entender cómo se hace uno y ver si puedo meter todos en la misma caja o cómo es la caja donde puedo meter todos para poderlos administrar en conjunto. Eso significa una administración de sistemas de innovación. No solamente administrar un proyecto de innovación, sino administrar un conjunto de proyectos de innovación. Siendo consistente, para eso necesito ser en los planteamientos de innovación. Y aquí comenzamos, con aprendiendo el proceso de innovación. Y son todos los proyectos de innovación. Esto es lo que llegamos a ver el día de hoy. Y parte de la norma, en particular la cláusula, el criterio 8, no sé si la traducción sea criterio, es clause o clause en inglés, cláusula, pues disculpen si no es el correcto. Paso número 1. ¿Qué es innovación en mi empresa? ¿Qué será innovación en mi empresa? Bueno, nosotros tenemos, desde parte de este desarrollo que manejamos aquí en BPI, el Capacities Canvas. Canvas, como he mencionado antes, significa lienzo. Y lienzo, pues es un lienzo con cuadritos. Alexander Osterwalder, en un libro muy bueno que se llama Business Model Generation, popularizó el Canvas. En realidad es Business Model Canvas, y en el medio administrativo hay varios Canvas, que son los cuadritos con los que nos damos a entender, y los que lo diseñamos, pues encontramos por qué lo diseñamos de cierta forma. Bueno, pues este está diseñado para expresar y administrar las capacidades de una organización. Rápidamente, la parte central se trata de la parte superior, para explicarle en orden, se trata de lo que yo hago. Y aquí se parte un principio. Lo que yo hago. Una organización va a tener siempre resultados. Aquí, si bien en las pláticas por cuestión de practicidad hablamos de ingresos, aplica exactamente igual para la Secretaría de Seguridad, aplica igual para la Comisión del Libro de Texto, implica igual para cualquier organización de gobierno. ¿Por qué? Porque una organización se explica, que ese es un principio central, axiomático, como la ejecución repetitiva de una acción que origina resultados. En el caso de una organización comercial, esta acción es un intercambio comercial. Y le ponemos acá muy bonito en inglés, porque hay una tendencia que coincidió mucho. No está, hay pequeños puntitos que difieren, pero Customer Journey con la trayectoria, el viaje del consumidor. Y aquí, entre los pequeños puntos que difieren, está en que nosotros nos enfocamos mucho en la interacción repetitiva que toda organización tiene con alguien externo para lograr su finalidad. Voy a decirlo una vez más, la interacción repetitiva que toda organización tiene con su cliente, con una entidad externa para el logro de su finalidad. En el ejemplo más claro, más clásico, pues una empresa que le pusimos Plástico. Plástico visita a sus clientes, Plástico propone pedidos y el cliente también hace acciones. No es de que el cliente, ya recibí la propuesta y soy feliz. No, el cliente toma la propuesta, hace acciones con sus recursos, con sus cosas, y el cliente solicita un pedido. Yo quiero que el cliente solicite un pedido para poder continuar con mi diálogo en donde yo cumplo los pedidos. Aquí estoy poniendo pues una medida de 95%. El cliente recibe el pedido, que quiere decir autoriza la recepción del pedido, el cliente paga el anticipo. Yo necesito que haga esas dos cosas para continuar este diálogo en el cual yo registro el pago
Digo, este pago, Plástico reconoce el pago de Walmart por 1 millón de pesos. Entonces, eso lo reconozco y ya ese 1 millón de pesos lo paso a una cuenta concentradora. Y ya pasa a los resultados. Este diálogo va a darse igual en empresas de diferente corte. Me recuerdo la Cedesol, en el programa de los adultos mayores en aquel entonces, había pues una distribución de fondos para la gente en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué necesitábamos? Pues que la gente en condiciones de vulnerabilidad cobrara esos fondos, ¿verdad? Eso no es una acción de la Secretaría de Desarrollo Social, eso es una acción de la entidad externa. Y ya que lo cobra, da un reconocimiento de que lo recibió y pasa a una bitácora donde se consta que se dispersaron los fondos como debió ser y se lograron los resultados sociales de redistribución de fondos. Piensen en el Monte de Piedad. El Monte de Piedad también va a tener, ahí le llamamos cadenas complementarias, porque una es el préstamo a ignorantes, donde el resultado pues, es una prenda, ¿verdad? El otro es la recuperación, donde pues, el resultado es dinero, y el otro es la venta, la venta de prendas. Y el otro, por cierto, es la acción social, porque es una IAP. Y todo esto nos da el resultado. Entonces, por más compleja que sea la organización, siempre la vamos a poder expresar como un diálogo que hay con entidades externas. Le quieren llamar clientes, consumidores, beneficiarios, lo que quieran ustedes. Por cierto, acá, cuando lo doy en universidades, siempre como que salen ronchas, porque existió en los 80s, desde los 80s, un movimiento donde decíamos que es que el estudiante es el cliente. Yo lo viví, lo sufrí como profesor. Y pues yo no sé si es cliente o no es cliente, lo que está más mal conceptualizado es el producto y el diálogo. No es nada más darle un servicio educativo a un estudiante, es darle una formación que es el producto para lograr el resultado. A través del intercambio de una formación que involucra no solamente la recepción, sino un diálogo. Entonces, acá nosotros podemos decir, el estudiante cumple los requisitos profesionales, el estudiante hace tarea, el estudiante se presenta a clase, etc. Y entonces ya tenemos un diálogo. Igual podemos hablar del seguro social, podemos hablar de una farmacéutica, vaya. Cualquier organización se puede representar a través de una interacción con entidades externas. Y esta interacción es dirigida. Es dirigida por un grupo directivo, que en la teoría administrativa pues nos dice que el factor que más influye en la sobrevivencia y el éxito de una empresa, nos dice nuestro amigo Michael Porter, es la capacidad de ese grupo directivo de cambiar de la forma de realizar las cosas de la organización. El grupo directivo es el que va a decidir si nosotros proponemos 40 toneladas mensuales o proponemos 80 toneladas mensuales o proponemos 10. El grupo directivo es el que va a decidir si cumplimos al 95% o cumplimos al 80%. ¿Ah? Lo va a decidir y lo va a dirigir, lo tiene que implementar. Y tiene que también poner el registro de pagos. Y conforme haga esto, pues el grupo directivo tiene que lograr que las entidades externas, clientes, beneficiarios, usuarios, respondan como tienen que responder. Entonces, es así de fácil. Esto es lo que hace una organización y no es nada fácil, no son tamalitos, dicen por ahí. Sí, pero hay que lograr este saber hacer. Y para este saber hacer yo tengo la parte de abajo. Tengo recursos. Tengo personal, tengo material, tengo sistemas, tengo procesos, tengo certificaciones,
Me faltó aquí infraestructura, pero ya no cabía, se iba a ver muy feo. Bueno, tengo estos recursos. Estos recursos es de lo que yo tengo el derecho de uso comercial o institucional, ¿sí? De las personas, del material, de sistemas. Esto es el tener con qué. Tengo una expresión de la organización, que es medición e incentivos, y tengo una capacidad de adaptación o de innovación. Esto se puede cambiar. Lo que le hace una organización es que lo puedo dirigir y que se puede cambiar la forma de hacer las cosas. Y esto es una organización. Ahora, ¿en qué consiste la innovación? Fácil. En cambiar los resultados de la organización. M. Godoy, claro que puedes tener las láminas de la presentación. Sí, ahorita mismo le pido a Martita si nos pueden mandar, no, a ver un segundito, si nos das tu correo, lo mandamos ahí, les mandamos el PDF con las láminas de la presentación, a ver si me ayudas, Martita, para mandarlo, si son tan amables. Bueno, la innovación es un cambio en los resultados. Ya. Si estamos hablando del Seguro Social, es un cambio, tengo más derecho a vida, tengo capacidad de atender a más personas con COVID, tengo más productividad, o sea, puedo atender a más pacientes con menos dinero, puedo vender más, aumentar mis ingresos, bajar mis costos. La innovación es cambiar acá. Pero si recordamos la forma de hacer de las organizaciones, eso implica un cambio en mi intercambio comercial, en mi forma de hacer las cosas. La innovación es un cambio en la razón de ser que va a ser intencionadamente positiva, deliberado e intencionadamente positivo. Deliberado porque yo tengo que hacerlo a través de un proyecto, no fue solamente casual que a través del aprendizaje hice mejor las cosas, pues no es innovación, es un proyecto que hace que cambie mi intercambio. Y vimos en una entrega pasada que pueden encontrar en el YouTube, que una forma de innovación pues es cambiar el orden de este intercambio. ¿Qué tal si le cobro primero y luego me solicita pedido y luego recibe pedido? Pues eso es una innovación. ¿O qué tal si yo me las ingenio para visitar 60 clientes mensuales con la mitad del personal? Voy a bajar los costos. También es innovación. Entonces, la innovación, a esto le llamamos cadena operativa, porque son actos encadenados, como vieron. Si el cliente no solicita pedido, pues yo no puedo cumplir pedidos. Son actos encadenados. Entonces, un cambio en la técnica de esta cadena operativa es una innovación. ¿Sí? De alguna forma, cuando los resultados esperados son positivos, ingresar 6 millones en vez de 5 que decía antes, pues ¿por qué fue? Pues porque hubo más clientes, o solicitaron más pedidos, o solicitaron mejor los pedidos, nos hicieron incurrir en menos gastos, o nos aumentaron la recepción de pedidos, ahora reciben mejor pedidos. Ahorita voy, Katia y Micael. El cliente paga mejor, el cliente acepta pedido mejor, acepta, en vez de aceptarme 90, me acepta 97. Es decir, el cliente hace más o mejor su labor en mi intercambio. Es como una conversación. Yo no influyo, yo no soy el dueño de las acciones de los clientes, pero puedo influir a que esto suceda a través de una adecuada interacción. Entonces, ¿cómo puedo hacer que el cliente solicite más pedido? Pues le ofrezco más o se lo ofrezco mejor. ¿Cómo puedo hacer que reciba o que pague más pedidos? Pues le cumplo mejor. ¿Y cómo puede ser que solicite más pedido? Pues puede ser que le registre mejor su pago y tenga su línea de crédito más disponible.
Me pregunta por ahí, propiedad intelectual y marcas, ¿dónde iría en el Canvas? Depende que estés protegiendo, lo vamos a ver al final. Es una manera para proteger la exclusividad del material cuando hablas de un principio químico en la farmacéutica o el proceso, cuando hablas de un proceso de fabricación. En el caso de... Ok. En el caso de marcas, si tiene valor, lo ponemos en certificaciones porque es toda la organización, es un aval de operación que me da una exclusividad. Tengo la marca de Coca-Cola. Jorge nos dice, necesitas tener en la organización, por ejemplo, familia ISO 9000 o similares para certificarte en unas 56000. ¿Qué se recomienda en estos casos? Excelente pregunta, Jorge. Se recomienda hacer un solo sistema de administración en el cual tú decidas qué técnicas vas a adaptar o no. Ahora sí que, nuevamente como al inicio, que las normas trabajen para ti. No es un requisito indispensable tener 9000 antes de tener 56000. Sí es conveniente saber que tu empresa tenga nociones de procesos de medición, sobre todo para poder administrar la innovación, conocer, identificar un proceso de innovación, pero no implica que esté certificado en ISO 9000. Bien, continuamos. Para yo lograr un cambio acá, para visitar más clientes con menos visitadores, pues cambié mi proceso, ¿no? A lo mejor hice ahora un proceso más interesante, más completo. O hago mis visitas a clientes a través de Zoom, entonces ya puedo visitar a más clientes. Para cumplir los pedidos, tal vez puse una maquinaria, un proceso de infraestructura, una maquinaria nueva, una nueva línea de producción, o compré nuevo material, por ejemplo, elevé la calidad de mi materia prima, entonces tengo menos reprocesos y cumplo más a tiempo. Ah, pues sí, sí puede ser. Lo que quiero que vean es que el cambio en el saber hacer es, a fortiori, un cambio en el tener con qué. O cambié mi personal, lo capacité, o lo contraté con más capacidades o conseguí mejor material o pude hacer mejor material o tengo sistemas informáticos. Vaya, este cambio es una consecuencia de haber cambiado mi base de recursos. Y entonces, ¿cómo puede ser lograda la innovación? Vamos a hacer una ruta de la innovación de 5 pasos. Paso número 1. Tiene que haber un proyecto de innovación. Es decir, yo tengo que hablar de cierto proyecto. Por ejemplo, instalación de la nueva línea de caretas que hace Plástico Sociedad Anónima para el coronavirus. Ya tengo un proyecto. Después, ¿ese proyecto qué va a hacer? Va a cambiar mi base de recursos. Pues necesito tener un molde de caretas, tener un proceso de fabricación, tener la materia prima porque requiere nuevo material para la mica que se vea, requiero nuevo material, los elásticos, ok, requiero personal que sepa de caretas, tengo que sacar y traer nuevo personal, capacito al personal, pero requiero personal que requiera de caretas. Requiero reconfigurar mi base de recursos. No todos, no uno solo, pero sí tiene que haber una reconfiguración. Y después, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a mi parte del diálogo. Mi parte del diálogo, tengo que bajar esa reconfiguración a que con esa innovación puedo ofrecer caretas. O puedo visitar más clientes. O puedo hacer un cambio. Y con ese cambio, que recuerden que estaba
1, 2, 3. En el punto número 3, voy al punto número 4. Yo espero que con ese cambio el cliente haga más o mejor las cosas que necesito. Y esto se tiene que ver en resultados. Entonces, tiene que existir un proyecto. Este proyecto me cambia mi base de recursos. La base de recursos me cambia mi oferta al mercado. En ISO se llama solución operante, me gusta el término, working solution. Y después esto va a cambiar la reacción de mis clientes y esto va a pegarme en resultados. 1, 2, 3, 4, 5. Saludo a Robert Secaira del Ecuador, que también tenemos ahí estas 5. Otra explicación de estas 5 es, ¿qué necesitamos en un proyecto de innovación? 1, como dije antes, definir el proyecto de innovación. Existe el proyecto, tiene un gang, tiene un responsable, tiene un acuerdo de proyecto. Defino el proyecto. Defino qué cambios espero hacer con mi proyecto de innovación. Es importantísimo. Segundo, lograr un cambio en mi configuración de recursos. Y aquí hay una palabrita, derecho de uso privilegiado, lo vamos a ver adelante. Cuando yo tengo algo que los demás no tienen. Pero, aunque yo tenga algo que los demás tienen, la forma del proyecto es la misma exactamente. Es decir, esta forma del proyecto va a servir si yo decido, por ejemplo, aumentar mi línea de producción, a producir caretas, aumentar mi gama, mi cartera de productos, o si quiero instalar una nueva línea de producción a los productos existentes, o si quiero hacer un sistema automatizado, va a ser exactamente la misma ruta. 3, integrar ese derecho de uso en elementos perceptibles por clientes y mercados. 4, lograr que los clientes y mercados tengan una respuesta. Y 5, capitalizar los cambios en la finalidad del proceso organizacional. Estos 5, además, tienen que ver con el tiempo, porque un proyecto de innovación, como un proyecto de cambio, de querer hacer un maratón, les comentaba, pues no es de que quiera y mañana ya corre un maratón. Requiere un aprendizaje, requiere inversión de tiempo, requiere inversión de recursos y después ya capitalizas los cambios. Aquí la pregunta es, ¿tiene fin un proyecto de innovación? ¿Ustedes le pondrían fin a un proyecto de innovación? ¿Qué me dicen por ahí? ¿Cuándo acaba un proyecto de innovación? Nunca. Sí cambia, sí acaba. Nunca acaba, nos dice Katia, nos dice Ulises, ese es uno de los grandes temas. En todas las organizaciones un proyecto de innovación va a acabar siendo parte del nuevo hacer de la organización. En ese sentido, pues sí, pasa a ser parte de la organización. Pero yo tengo que darle arbitrariamente un final. Decir cuando dejó de ser un proyecto y cuando ya es parte de la diaria operación. Ese final hay muchas razones prácticas para dárselo. La primera es porque eso me va a permitir identificar un proyecto de innovación y compararlo con otro y poder llevar varios a la vez. La segunda está en, si estoy sistematizando la innovación y tengo una persona dedicada a innovación, pues tengo que soltar esa innovación, tiene que decir, bueno, ya hice el proyecto, operaciones, este es el nuevo producto, esta es la careta, ya la probamos, ya está funcionando bien, está más o menos estable, pues toma y que te vaya bien, porque yo tengo que hacer otros proyectos de innovación. Entonces, tiene que haber un fin, tiene un ciclo, como dice Eduardo Ábalos, tiene que haber un fin, porque si no, no hay aprendizaje, si no es caótico, si no, no hay una administración de la innovación.
aquí lo que les decía, efectivamente, como me decía Esteban, la frase de la innovación y la transpiración es más de Tomás Alva Edison. Y Tesla se reía porque decía que no llevaba una bitácora de los elementos con los que hacía su bombillo, sino que se la pasó a prueba y error, pero sin ningún orden, sin ninguna abstracción, y por eso se tardó tanto en encontrar el elemento del bombillo. Tenía otras virtudes, pero no esa. ¿Qué sucede cuando hablamos de varios proyectos de innovación? Bueno, pues sí, primero le tenemos que dar final, porque tenemos que encontrar un proyecto de otro, tenemos que también quitar la responsabilidad de la gente de innovación para que se pueda dedicar a más cosas, y tenemos que meter varios proyectos de innovación, como aquí dice, en una planeación. Y aquí es donde ya enlazamos el Canvas, ¿sí? El Canvas, habíamos dicho que hay un Customer Journey, una interacción con el cliente y hay unos resultados, pero esto es dirigido. Pero no tendría sentido dirigirlo si no hay una capacidad de cambio. ¿De qué me sirve decir, como un buen amigo nos dice, tienes capacidad de manejar el velero, pero no puedes tocar las cuerdas? Tienes capacidad de ver la ruta, pero no tienes acceso al timón. Es el fin de un proyecto surgido de la innovación. Aquí nos dice Germán Malvido, para realizar cambios en positivo, se observa que es fundamental tener o construir el mapa de procesos de la organización. Sí, efectivamente. ¿Dónde están las áreas? Claro que sí, Germán, sí es importante llevar esto. Gracias Ulises, colegas, muchas lecciones de liderazgo a través del veleo, y acá aprovecho el ejemplo. Efectivamente, necesitas el visionario, el líder, y necesitas el timón. El timón es poder tener la capacidad de identificar un proyecto, el proyecto que va en este momento, el proyecto que va de acuerdo al viento, el proyecto que va de acuerdo a la ruta, a la condición, a la gente que tienes. Claro que te puedes equivocar, por supuesto, pero te vas a poder equivocar más si no la piensas. Entonces, pues lo mejor es pensar el proyecto, después la misma ruta que habíamos hablado. Y hay una parte que nos dice medición e incentivos, que es el soporte de todo. La expresión del nuevo desempeño y la expresión de cómo voy cambiando el proyecto. Esto es lo que estamos haciendo en la 56008. Y vamos a tener que ser consistentes en los planteamientos de la innovación. ¿Qué significa? Poder comparar un proyecto con otro de la innovación. Para poder comparar un proyecto con otro, como les decía, necesitamos inicio claro y sin ambigüedad, que me permita comparar, y final de proyecto. Final de proyecto, que viene de la innovación, pero tenemos que declarar cuándo es final del proyecto. Y también, otra razón por la cual tiene que haber un final de proyecto es porque tenemos que cerrar el proyecto y capitalizar los aprendizajes, que son el activo intelectual. Entonces, un final del proyecto. ¿Qué más necesitamos? Pues monitorear el avance del proyecto. Ahora sí que, como sea, de la manera más burda, más pequeña, y medir el avance del proyecto. Esto es como que lo básico. ¿Cuándo aplica esto? Cuando tengo la intención de hacer más de un proyecto de innovación. Cuando quiero hacer varios, entonces voy a quererlos comparar y sobre todo voy a querer aprender uno del otro. Imagínense que el velero, pues Ulises nos contará, es una actividad que requiere disciplina y aprendizaje, correr, aprender un lenguaje y por supuesto, hacer proyectos de innovación. Imagínense que de pronto queremos aprender de cero cada vez que lo hacemos.
pues obviamente nunca voy a lograr grandes avances. Lo mismo sucede con la innovación. El hacer un proyecto de innovación me deja aprendizajes y capacidades en mi grupo de trabajo que tengo que capitalizar hacia otro proyecto. Aquí cabe, en el Premio Nacional de Tecnología, cuando evaluamos empresas que hacen proyectos de desarrollo de software, pues se dicen que hacen innovación porque desarrollan un proyecto de acuerdo a las necesidades del cliente. No tiene que ver una cosa con la otra. Una cosa es modelo de negocio. Hacer un proyecto de software es como hacer un vestido de novia, es como hacer una casa. Puede ser casa por casa. Es independiente de la innovación. Hacer una casa, pues es simplemente que haces un proyecto que al final es un producto y lo entregas. Y lo puedes hacer de la forma más convencional del mundo. Una casita, un pie de casa. Y eso no es innovación. Innovación es que hagas una casa y observes que puedes hacer ciertas cosas para hacer más rápido la segunda, o para hacer con menor costo la segunda, o lograste más capacidad entre las personas para poder hacer cuadrillas de trabajo y hacer mejor la tercera, la cuarta, y poder ofrecer casas a un costo más económico. Lo mismo sucede con los proyectos de innovación. Necesitamos inicios y finales que nos permitan comparar para que haya un aprendizaje. ¿Vamos bien? ¿Cómo identificas si es innovación? Nos preguntan. Vamos adelante. Ok, René, gracias. Adelante les diferencio entre un proyecto de innovación y uno que no. Vamos a hablar de la norma ISO 56002 en particular, para que nos vayamos sabiendo de la norma ISO 56002. Aquí tenía que haber numeritos, pero se nos fue ponerle numeritos. Es el inciso, la cláusula 0 es la introducción. La cláusula 1 es objeto y campo de aplicación. La cláusula 2, referencias normativas. La cláusula 3, términos y definiciones. 4, contexto de la organización. 5, liderazgo. 6, planificación. 7, apoyo. 8, operación. Ojo con esa. 9, evaluación del desempeño. Y 10, mejora. Si alguien de aquí es familiar con ISO 9000, seguramente me dirá, eso es ISO 9000 o 33000. Oye, pero entonces que eso es la otra norma. Pues sí, claro, hay una norma de normas. Y esta norma de normas se le llama HLS, High Level Structure, que es un estándar para normas administrativas. Entonces, pues no es nada raro que sea una norma de normas. Le falta el concepto de por qué cada punto en cada lugar, pero bueno, pues no se puede todo. Pero lo importante acá es, lo clasificamos, nos salió aquí diferente el número, les voy a pedir que me corrijan antes de mandar el material. Aquí debe ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Las mismas 10 cláusulas. Ajá. Estas 10 cláusulas, vamos a dividirlas. Y la verdad es que todas son las de siempre, excepto la 8. La 1, la 2 y la 3 nos van a decir una referencia. ¿A quién está dirigida la norma? Ahí es donde nos dice que es una norma dirigida para cualquier organización en cualquier parte del mundo, de cualquier tamaño, con cualquier finalidad. ¿Cuáles son las referencias normativas? Habla del HLS, habla de las diferentes normas de management. Y efectivamente acá, no me acuerdo si era Jorge el que nos preguntaba que si era bueno saber de ISO 9000 antes. Todas son normas de management y todas nos van a dar sugerencias. Lo que hay que hacer es un sistema en conjunto, que aquí entre nos es mezclando el número 8.
haciendo un banco de datos de sugerencia. Puede ser apoyado, lo que hacemos nosotros es apoyado con una estructura de procesos, de capacidades, y pues ponemos todo el abanico de capacidad de procesos que requiere la norma y ya decidimos los que haya que hacer. El 8 es el corazón. La parte de contexto, liderazgo, planificación, apoyo, es soporte. Nos dice, pues el primero, el contexto, el famoso inciso 4 de la ISO 9000, en dónde está la organización, tenemos que tener el compromiso de la alta dirección, liderazgo, la parte de planificación, sí, no es muy diferente la de las normas 9000 y 7000, y la parte de soporte, que es el criterio 7, que requiere financiamiento, proyectos, vaya, son elementos de soporte y habilitación comunes a la norma. La cláusula 8, esta es el planteamiento central de la operación. Ese es el que vamos a ver hoy un poquito de dónde viene, y es el centro de la norma. Todo gira alrededor de la norma. Si vemos la norma, tanto la 9000 siempre van a girar alrededor de este centro. Y después la evolución, el famoso ciclo de mejora de la norma, es el 9 y el 10. Va aquí. Y el centro es la cláusula 8. En el capítulo 8, la norma tiene varios subcapítulos, subcláusulas. Vamos a comenzar por el lado de comprensión. Los estadios o estados de innovación de un proyecto. La norma reconoce 5. Identificar oportunidades. Crear conceptos. Validar conceptos. Desarrollar soluciones y desplegar soluciones. Por acá nos pregunta Jorge, ¿una maquiladora no sería el mejor prospecto para la ISO 56000? La respuesta es, depende qué tanta amplitud estratégica tengas o qué tanta manga ancha para decidir tengas. Si tú puedes cambiar en la forma de las cosas, va a ser tierra fértil para la innovación. Si no puedes cambiar nada, pues no. O sea, lo que platicamos, si no tienes el timón para poder hacer un proyecto de innovación, no. Puede suceder que tengas, bueno, en las maquiladoras normalmente no tienes una manga ancha para las especificaciones del producto por obvias razones, ni para la interacción con el cliente. Pero sí lo puedes tener para la parte de costos y puedes innovar por el área de costos. Por eso es que puedes innovar en cualquier área de la empresa. Entonces, sí es tierra fértil para la innovación cuando hablas de reducción de costos en el caso de una maquiladora. Muy bien. Entonces, habíamos hablado de la ruta de la innovación, que eran 5, 1, 2, 3, 4, 5, y de repente me dicen, oye, pero acá tienes estos otros 5, ¿cuál es el bueno? O sea, ¿cómo le hago para saber cuál de los dos es? Bueno, acá hay dos cosas. La norma ISO está hecha para empresas grandes, mucho con el enfoque de transformación, de empresa de transformación. Por eso es que hablan de prototipo. Identificar oportunidades es ver toda esa actividad de vigilancia que nos lleva a ideas viables para ser implantadas. Eso fue una discusión difícil. Y bueno, pues obviamente lo puedes llevar a contextos no de manufactura. En todos los casos identificamos oportunidades y de ahí sale la norma, incluso la 8, Idea Management, la administración de ideas. Bueno, ese es el primer estadio de un proyecto. Obviamente, una oportunidad identificada, pues es una actividad de vigilancia, como puede ser un hackathon, puede ser un reto, puede ser
una búsqueda de patentes, un mapa de rutas, todo eso cae en identificar oportunidades. Aún no es innovación, es un estadio de la innovación inicial. Después nos habla crear conceptos. Bueno, con esas oportunidades que tengo una oportunidad de que se van a requerir muchos instrumentos médicos y va a ser bueno estar ahí. Bueno, voy a crear conceptos, voy a crear una careta, voy a crear, no sé, voy a cortar garrafones y los voy a poner ahí. Se supone que tengo que crear varios conceptos para ver cuál es económicamente viable. Después valido los conceptos en sus características de producción. Aquí hubo una discusión. De hecho, tomé esto de la versión en español, pero creo que en inglés todavía viene como prototype. 8.3.4 son prototipos. El 8.3.4 es hasta un prototipo de naturaleza fabricable, manufacturable. El 8.3.5, que son los nombres de las cláusulas, es el desarrollo de soluciones hasta working solution, hasta una solución operante. Y el 8.3.6 es hasta que se despliegan las soluciones. Bueno, si en algún momento nos topamos con la norma 56.000, el concepto que está detrás de eso es que yo voy a tener cajitas, porque te hago mucha innovación, entonces voy a tener una cajita de oportunidades, voy a tener una cajita de conceptos, una cajita de prototipos, una cajita de working solutions y otra cajita de desplegar soluciones. Y entonces, si yo decido hacer una innovación, pues agarro de la cajita más próxima, de la 8.3.6, y estoy desplegando, veo que es exitoso, y entonces voy a desplegar otra y me voy a desarrollar soluciones, a ver qué tengo en la cajita, un poquito tipo embudo. Está muy bien, sí se aplica mucho en organizaciones grandes que tienen presupuesto para hacer 5 cajitas. Organizaciones no tan grandes, puede ser que no tengas presupuesto ni necesidad de hacer 5 cajitas. Puedes hacer menos, como 8. O puedes hacer más, como 3. Puedes hacer el número de cajitas que tú consideres conveniente para ver los estados que tiene un proyecto de innovación. Aquí, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad, para proyectos que pueden ser de innovación, técnicamente la construcción de plantas eléctricas, pues tiene cajitas porque es un proceso muy largo, no porque hayan leído esto, sino por pura experiencia y error, en donde tienes lugares viables, como identificar oportunidades, tienes proyectos en su etapa de ingeniería básica, en su etapa de ingeniería avanzada, en un prototipo y ya para su desarrollo. Entonces, cuando no es posible construir una planta, no tienes que hacerla desde cero, sino que vas a la parte anterior. Ahí sí funciona. El modelo que tenemos de capacidades está más enfocado al diseño de indicadores, el de los 5 pasos, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Son compatibles? Aquí cada empresa debe de formar su propio proceso de innovación. El de las 5 cajitas, hay por ahí una tablita que nos dice, ¿se acuerdan? Definir proyectos. El 1 está en identificar oportunidades. El 2, el cambiar la base de recursos, está en crear conceptos y validar conceptos. El desarrollo de Working Solution está para desarrollo de soluciones. Y el 3, el 4 está para desplegar soluciones y el 5. Sí, la norma 56.000 no hace tanto énfasis en el cierre de proyectos, lo cual sorprende, pero pues también es un conjunto de expertos. No necesariamente todos coincidimos al 100%. Entonces, ¿cuál debo de usar? Mi sugerencia es, si tienes pocos estados de innovación o proyectos de innovación menos de 10,
utiliza clasificación por capacidades porque nos va a servir para diseñar impacto. Nos dice por ahí en la 8.2, no, 8.1.1, 8.1.2, en la 8, que la empresa debe de formar su propio proceso de innovación. Ahora, sugerencia, la que usen ustedes está bien, tiene que existir al menos estos 3 estados. Incorporación, que era el punto número 1. Desarrollo, 2, 3, 4. Ahora sí que organízalo como quieras. Y cierre, que es el 5. Es decir, yo te sugiero que al menos pongas estos 3 estados. Podrían ser los niveles de maduración de una tecnología, nos dice Godoy. Perdón que no diga el nombre, no sé si es que nada más se me Godoy. Sí, hay una parte que se llama TRL, Technology Readiness Level, que es usada sobre todo para proyectos de desarrollo. Solamente que el problema con el TRL es que no considera el cierre del proyecto. Yo sí soy muy enfático en el cierre del proyecto. Y el TRL 9 está muy difuminado entre los puntos de Working Solution y salida al mercado. Entonces, el TRL te va a servir mucho, sobre todo para dirigir a tu equipo de investigación, hacer el proyecto en sus fases iniciales. Después, sugerencia, cierra tu proyecto, porque si no cierras, no aprendes. Cierra el proyecto, contabiliza y reasigna a las personas. Y también aprende de las reacciones de los clientes. Puede ser que tengas el proyecto, pero que la gente no haya querido tu producto. Esto es lo que les platicaba de las cajitas. Si usted está, bueno, son 2 cosas aparte. Esto de los que les contaba, si está comenzando con sus proyectos de innovación, inicie con capacidades por ahora. Y este es el enfoque ISO. El enfoque ISO, aquí si tienen muchos proyectos de innovación, cada cajita debe funcionar como si tuviera varios almacenes en una empresa de manufactura. En una empresa de manufactura yo tengo el almacén de materia prima, el almacén de producto semiterminado, el almacén de producto en proceso y el almacén de producto final. Y yo tengo que registrar mis entradas y mis salidas de cada uno de esos almacenes. Y eso no es ninguna complicación, cualquier sistema lo hace. Pero tiene que haber entrada de un almacén, salida del otro. Bueno, lo mismo va a pasar si yo quiero usar el enfoque ISO 9000. Voy a tener mi almacén de oportunidades, pero tengo que tener definido un proceso de incorporación. ¿Cuándo voy, cómo voy a curar, cómo voy a seleccionar mis oportunidades? ¿Cómo las voy a desarrollar para decir que pasaron por un proceso de trabajo? ¿Y cómo voy a decir, esta oportunidad está lista para pasar al siguiente, para quedarse en la sala de espera, o esta oportunidad no sirve? Lo mismo pasa en crear conceptos. También, si yo hablo de este enfoque de Innovation Funnel, de un embudo de innovación, bueno, que los conceptos va a tener mi caja de conceptos y tengo que tener mi incorporación de un concepto, en mi trabajo, qué le tengo que hacer para que sea un concepto y para que lo cierre. Hablando de niveles TRL, ¿qué tengo que hacer, por ejemplo, ahí? Tengo que investigar las patentes, los derechos infringidos, tengo que ver qué desarrollos hay en el nivel mundial, vigilancia tecnológica, hasta llegar a un TRL 3. En validar conceptos, también tendría yo mi cajita. Esto es lo que les decía. Este sistema ISO habla de 5 estados de innovación. El sistema de capacidades, como lo tenemos, es un solo estado en el cual tengo incorporación, desarrollo y cierre. En lo particular, para el diseño de indicadores, nosotros dividimos desarrollo en
cambio de base de recursos, solución operante y de reacción de los clientes y mercados. ¿Por qué? Pues porque los indicadores son diferentes. Esa es la razón por la cual lo hacemos. Siguiente. Martín Godoy, gracias por el nombre. ¿Podrán ser los niveles de maduración de una tecnología? Sí, esa la contesté, pero ok. Aprendiendo el proceso de innovación. Bueno, en el punto anterior hay que tener al menos la primera versión de cómo va a ser mi proyecto, mi proceso de innovación. Y para aprender, la norma nos dice, y cualquier administrador de proyectos nos dice que el cierre es tan importante como la salida. Tengo que llegar a la meta. Aquí vamos a repetir la norma en su punto 8.2.1. La organización debe captar continuamente las enseñanzas para adquirir nuevos conocimientos y perspectivas, así como para aprovechar los fracasos como oportunidades de aprendizaje para la organización. En el cierre del proyecto tiene que haber una parte que digas qué aprendí, qué me llevo y cómo lo puedo usar en el siguiente proyecto. Entonces, un inventario de aprendizajes y sobre todo aprendizajes aplicables en otros proyectos. Esto es lo que les comentaba, que en el premio de tecnología e innovación, cuando a una empresa de software dice, hago mi innovación porque hago mis proyectos de desarrollo de software, pues le preguntas, ¿y qué aprendiste para el siguiente proyecto? O sea, ¿qué de lo que usaste en el proyecto 1 vas a poder usar en el proyecto 2? Y te dicen, la gente, mi método de administración de proyectos, tengo puro PMI. Sí, pero ¿qué te dejó el proyecto? ¿Qué activos, qué acervo intelectual te dejó el proyecto? No que tenías de base, sino ¿qué te está dejando el proyecto para poder usar en la otra? ¿Desarrollaste una técnica de búsqueda? ¿Desarrollaste un método? ¿Qué desarrollaste en el proyecto que puedes usar en el otro? Ahora sí, Ulises, ¿son todos proyectos de innovación? O sea, ¿todos los proyectos son de innovación o no? Bueno, pues la innovación, que fue una discusión en el Premio Nacional de Tecnología e Innovación desde hace 20 años, es qué es innovación y qué no es innovación. Y la respuesta es innovación, es algo nuevo que está dirigido hacia un resultado mejor. Entonces, cualquier cosa nueva que tú hagas en tu empresa va a ser técnicamente innovación. Pero entonces, la otra ola dice, no es cierto, porque esto ya lo han hecho otras empresas en el mundo. Bueno, están hablando de innovación radical y efectivamente la innovación es un concepto social. Un segundito. La innovación va a depender de en dónde es nuevo. Bueno, igual en las organizaciones. Aunque esto fue más para la cuestión del Premio Nacional de Tecnología, la innovación va a ser nuevo cuando sea nuevo para otros lugares. Y eso nada más nos cambió de lugar el problema. Habíamos dicho que va a cambiar mi base de recursos. Si yo cambio, tengo un nuevo material para la organización, un nuevo sistema para la organización, un nuevo proceso para la organización, pues es innovación. Y bueno, y lo bajo por los otros. Aquí están mal recorridos los puntos, me equivoqué, son 1, 2, 3, 4, 5. Pues sí es innovación. Pero ¿cuándo es innovación en el sector, en el país, en el mundo? La respuesta es fácil. Cuando tengo un recurso que los demás no tienen o que muy pocos tienen. Por ejemplo, si tengo la fórmula del Viagra
y tengo el derecho exclusivo de producirlo, entonces estoy hablando de una innovación porque nadie más puede hacer Viagra más que yo. Y aquí va un poco la pregunta que estábamos hablando. Eh, de una amiga, Katia. Ya se me olvidó la pregunta. Bueno, pues una sola neurona se fue. Cuando yo tengo algo que no tienen los demás, estamos hablando de innovación, o que tengo algo que pocos tienen. Esto hay una teórica que se llama Edith Penrose, que así habló de la innovación con una teoría que se llama perspectiva basada en recursos. Nos pregunta Eduardo Ábalos, ¿la reingeniería de procesos se considera innovación? No. La reingeniería de procesos puede llevarte a una innovación si llevas nuevos procesos productivos. Así como el laboratorio de investigación y desarrollo no es innovación, sino el laboratorio de investigación y desarrollo te puede llevar a desarrollar un material que nadie tenga. Entonces, hablamos de innovación. Alguien me preguntó de las patentes, ¿dónde estaban? Ya me acordé, ya no voy a regresar a buscarlo. Alguien me preguntó, oye, las patentes y la propiedad intelectual, ¿dónde va aquí? Bueno, cuando se tiene exclusividad en el derecho de uso de algún recurso, ¿sí? o privilegios en el derecho de uso de algún recurso, hablamos de innovación. En el Premio Nacional de Tecnología tuvimos esa discusión y lo tuvimos que dejar a nivel sectorial. Pero también lo puedes decir, exclusividad, ¿en dónde? ¿En México? ¿En el mundo? La verdad es que considero que eso es irrelevante para el contexto de una organización. Tú preocúpate por hacer innovación y que vaya pegando los resultados y hacerla mejor cada vez y poner cosas nuevas en tu organización. Y si es lo mejor en el mundo mundial, a lo mejor será después de algunos años, igual que un corredor. Si vas a entrenar para un maratón, preocúpate, para ser maratonista, preocúpate primero de hacer un maratón, de entender la innovación, no importa en dónde es, y ya que tengas dominado el proceso, ya habla de tiempos, de lugares, de concursos, no puede ser al revés. Entonces, la exclusividad sí nos habla de que yo, si tengo, esta es otra forma de manejar los recursos. Aquí con las 5 M's, estas 5 M's son propietables, porque yo puedo tener el derecho de uso de personal, bueno, el derecho de uso de las capacidades profesionales del personal operativo, administrativo, ventas, de los de investigación, de material, de método, de medios o de infraestructura. Esta es una base de recursos. Ahora, ¿de qué hablamos cuando decimos un derecho exclusivo? Bueno, pues que tengo un material que nadie tiene. ¿Y por qué tienes un material que nadie tiene? Un poquito con la pregunta de Eduardo. Pues tengo el material que nadie tiene porque yo lo hice, porque yo desarrollé esa molécula. Y además lo tengo protegido con una patente. Entonces, aunque quieras, aunque la tengas, no lo puedes hacer. Y yo, la patente me da el derecho de explotación comercial exclusivo de ese material. Entonces, no solamente tengo la innovación, sino tengo la seguridad de que va a ser nueva hasta que alguien la pueda sustituir. Bueno, no hay garantía, la innovación siempre va a dejar de ser nueva, pero la patente, el derecho, el certificado de derecho incluso la caja fuerte donde guardas tus planos son elementos que lo que hacen es dar exclusividad al derecho de uso de algo de esto. Fíjense, por ejemplo, efectivamente, Jorge, sí, muy bien. Sí, se tiene que capitalizar. Y justamente aquí, sí, tomando el comentario,
el laboratorio de investigación y desarrollo, la fábrica de ideas, como dice Jorge, como dice Eduardo. Oye, mi reingeniería de procesos, si no lo capitalizas en un entregable, ¿qué es un entregable? Algo que te da el derecho de uso comercial de lo que creaste. Algo que te da el derecho de uso comercial de ese método de reingeniería de procesos que te ahorra 80% del costo. Entonces, ya cuando tienes ese derecho de uso, ya hablas de que eres propietario del primer escalón, bueno, el segundo escalón de la innovación. El primero es la definición del proyecto. Yo puedo proteger por patente los métodos productivos. Puedo proteger por patente la materia prima, moléculas en el caso de la farmacéutica, productos terminados en el caso de diseño. Puedo proteger por derechos de autor métodos automatizados como software. Métodos transaccionales, aunque no estoy seguro que sea una protección así, qué protección. Bases de datos. Puedo proteger utilizando convenios de confidencialidad, convenios de exclusividad de trabajo a mi personal, por si tengo ahí al doctor en astrofísica nuclear termocuántica que solamente trabaje conmigo, bueno, pues hago un contrato de exclusividad. Puedo lograr certificaciones que los demás no tengan, una certificación ITIL, o una certificación del Premio Nacional de Tecnología, pues eso me da exclusividad porque no cualquiera puede usar esa certificación. La pertenencia al comité técnico es una certificación. Por ejemplo, puedo utilizar el diseño de una máquina, guardarlo, protegerlo en mi caja fuerte con un secreto industrial y es una protección. Esto, Ulises, es lo que distingue un proyecto de innovación de uno que no lo es. Y en la vida real, no te preocupes, nada lo distingue. Tienen la misma forma, se administran igual. Y conviene hacerse la pregunta de decir, bueno, tengo algo de exclusivo en esto, puedo hacer una fórmula de mi componente, de mi baquelita que nadie más tenga. Sí, sí la puedo hacer. Conviene protegerla. Sí, ¿cómo la puedo proteger? De esta forma. No nos vaya a pasar como a HP en un ejemplo de libro, que su primera computadora portátil se preocuparon tanto en proteger con patentes y derechos sus desarrollos que su primera computadora portátil pesó 7 kilos. Entonces, pues no, ya para qué, ¿no? Obviamente no tuvo éxito, porque lo que ellos protegían, sus desarrollos, en una cuestión de las patentes, se desarrollaron sustitutos que no rompen patentes, sino son elementos sustitutos. Entonces, esto es lo que hace la innovación. Ejemplos, la innovación es parte de algo que nadie tenga, o sea, la innovación así pura, ¿sí? Pero tengo que ser capaz de explotarlo comercialmente. Por ejemplo, ¿cuál fue el éxito de Google en sus inicios? En sus inicios fue la máquina buscadora y lo que tenía era un método que nadie tenía, un algoritmo de búsqueda. Pfizer hizo mucho tiempo dinero con el Viagra y lo que tiene protegido es el material compuesto activo y también el proceso de producción. El doctor Simi, que es innovador, tiene una innovación en modelo de negocio, tan pequeña la innovación que ya hay más consultas en las simiconsultas que en el sector salud, y es un método. Uber, hay dos elementos, el modelo de negocio y la plataforma informática. ¿Sí? Porque es curioso cuando dicen los libros, es la máxima empresa de transporte y no tiene un solo taxi. No, pues porque no es de taxi, no es de transporte, es una empresa de conectividad. Conecta choferes con pasajeros. Entonces, pues en realidad es la plataforma informática.
Telas Carolina, que les mencionaba, es material, es tela desarrollada en laboratorio. El Palacio de Hierro incluso podemos hablar, por poner que se habla de una línea exclusiva, es innovación. Y lo puedes hacer mediante un convenio de exclusividad. Cuando tú tienes una representatividad única de una marca, es innovación. ¿Qué es lo que diferencia una de otra? Pues qué tan rápido se puede replicar, qué tan explotable comercialmente es y qué tanto va a ser nuevo en el tiempo. Pero finalmente yo puedo hacer mi innovación. Cada empresa va a tener su forma, su fortaleza de innovación, su capacidad de innovación. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que no tienen sus competidores o que tienen muy pocos? Métodos. ¿Qué es lo que tiene que no tienen los demás? Su material. Bueno, se valen comentarios. Estamos cerrando esta parte de innovación. Vimos la cláusula 8 de la norma, vimos qué es la norma, la familia de normas y qué es innovación en mi empresa. Y si no tienen innovación así de patente, no se preocupen. Es más importante poder manejar un proyecto, hacer dos, hacer tres e ir haciendo varios hasta hacerlo una repetibilidad. La entrega siguiente vamos a ver qué son las capacidades de innovación, la parte de acervo intelectual, aunque no está liberada la norma, pero es importante entender el concepto. Y es muy diferente administrar un proyecto de innovación que administrar una cartera de proyectos de innovación. Cambia mucho concepto, indicadores, intención. Y después, al final, veremos en 2 sesiones, construyendo un sistema. ¿Qué es eso de un sistema? Bueno, en realidad son los 10 puntos que vimos, pero no me interesa que el punto 8, que el 7, que el 6, que el 5. No, lo importante es que podamos entender qué significa hacer de la innovación una forma de vida, una forma de la organización, que es de la que vamos a depender en un futuro que ya llegó. Muy bien, les agradezco mucho comentarios. Gracias, Jorge, por tu comentario. ¿Quién más tiene algún comentario, alguna duda? Mentada, bueno, no, mentadas no, porque estamos en un espacio público. Martín, muy interesante, gracias. Es un gusto, es un orgullo, pues vamos todos a echar a andar esto. Es una gran oportunidad, no solo la pandemia, sino las cosas que pasan en el entorno político y económico que nos está haciendo más fuerte. Nada más acuérdense que el único requisito es que no nos mate, entonces seguramente sí nos va a hacer más fuerte. Muchos saludos, Eduardo, Cintia, Carlos, Mauricio, Robert, muy a la orden. Pues que tengan un bonito descanso. Abrazo, nos vemos, Ulises, Jorge. Muchas gracias, que tengan un buen